Saludos a todos. Hoy tenemos un buen espacio para conversar. Les he estado enviando a los que están en nuestra lista de difusión de WhatsApp algunos datos estadísticos que tienen que ver con lo que ocurre con el tema de los recursos, porque a veces lo englobamos mucho que lo único que necesitamos es ganar más. Y a veces es cierto, puede ser necesario que los ingresos deben de mejorar en nuestras vidas, pero que nunca se te olvide que a veces se hace necesario que nosotros podamos crecer en la administración y manejo de nuestras vidas. Un abrazo grande a todos los que se vienen integrando y yo creo que estamos teniendo un hermoso tiempo en esta noche. Saludos, Carcache y Eleisi Duarte desde la nación americana. Ella está al lado del norte y bueno, saludos a todos. Así es que creo que tenemos un hermoso tiempo el día de hoy y vamos a disfrutarlo. Vamos a esperar que las cosas vayan avanzando y podamos ser edificados en esta noche. Ya saben que me pueden enviar sus mensajes y yo con gusto voy a leerlos para poder responder en la medida de las capacidades. Jessica, nos quedamos de ver en Matagalpa, me enredé todo con el tiempo, pero yo estoy ahí pendiente porque necesitamos conversar en estos días. Así es que un abrazo, saludos a todos. Y bueno, como les conversaba en estos días, en los mensajes que les he estado enviando, vemos cómo las estadísticas en temas financieros son devastadoras y cómo esos grandes jugadores de deportes muestran que más del 50% confesaron tener problemas económicos. Muchos de ellos se prepararon para darlo todo en la cancha, pero no tuvieron la preparación necesaria para mejorar algunas habilidades en su vida. Y la mayoría de nosotros debemos evaluar nuestra posición actual en el reino. Por eso he estado enviando algunos mensajes y lo que conversamos el lunes pasado acerca de personas que son aprendices lentos o rápidos, otros son hacedores lentos o rápidos, y después viene una serie de combinaciones, pero también sin perder de vista qué pactos negativos pueden estar operando en tu vida y afectando el desarrollo integral, no solo de tu avance, sino el de tu familia. La escasez, la duda, puede ser que sea un espíritu de pobreza que los tiene cautivos y no los deja avanzar en sus vidas. Así es que cómo estamos avanzando en este tiempo será determinante porque para muchos de nosotros es de vital importancia el hacer los cálculos. ¿En qué parte me he quedado detenido? Y otros deberían de hacer como una hoja de evaluación. ¿Cuánto tiempo podría sostener mi estilo de vida si mis ingresos se detienen hoy? Algunos de nosotros deberemos de hacer algunos cambios y hoy quiero ayudarte, quiero traer claridad a ti de cuáles son esos cambios inmediatos que tú y yo debemos de hacer para proteger nuestras inversiones. ¿Cómo es nuestra capacidad para sostener el éxito en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque a veces es necesaria la plomada del reino para saber dónde está nuestra identidad, hacia dónde se dirige nuestra vida con esta mentalidad y cuáles son esos pasos prácticos que debemos de dar para proteger todo lo que hemos alcanzado, pero también para seguir generando y multiplicar lo que podemos hacer en este tiempo. Quiero que entendamos algo y son puntos básicos que voy a ir ampliando poco a poco y por eso invito a los que están en el en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, que nos escriban y sean parte de nuestro grupo en Zoom. Nosotros después les damos la totalidad del mensaje y no solo eso, ¿verdad? También podemos ver muchas áreas en donde ampliamos un poco más y seguimos alimentando en el resto de la semana. También queremos hablar un poco acerca de lo que es la obediencia, porque la obediencia en nuestra vida abre
una atmósfera y un camino hacia los milagros. Quiero que entiendas que Naamán era un hombre de gobierno, un hombre influyente. Naamán dice que era un general de ejército y él pensó, voy a llegar y seguramente el profeta funcionará de esta y esta forma y recibiré mi milagro. Pero su milagro no lo recibió en un altar y en una atmósfera de gloria, de milagros, como muchos pudieron haber pensado, porque a veces ese es el problema nuestro, que a veces nosotros estereotipamos cómo Dios va a operar en nuestras vidas. Sin embargo, Naamán, para recibir el milagro, lo único que recibió fue una instrucción: sumérgete 7 veces. Y el hombre se molestó porque no salió conforme a lo que él pensaba o lo que él creía. Y muchas veces nosotros estamos iotipando la forma en que Dios se va a mover en nosotros. Nosotros los cristianos, ¿eres como Marta o eres como María? Hay gente que es como María. Yo quiero ser esa que pasa a los pies del maestro adorando, pero necesitamos también actitud como la de Marta para servir, para hacer un buen alimento, para ser una persona que hace la labor física. No es cuál de las dos tenía la razón. Es como tú dentro de tu vida puedes tener un equilibrio entre tu labor de adoración y tu labor espiritual sin descuidar también las otras áreas de tu vida como son las áreas meramente físicas. Y otros deberemos de también pensar más allá cómo romper esos pactos que tienen que ver con el miedo, qué sé yo, con la duda, con la escasez, porque se nos vienen a nuestras mentes y comienzan a atacarnos, y es ahí donde muchos de nosotros nos enredamos o nos confundimos. Un saludo grande a Idania, a Grace, a Carlos Fabricio, a Scarlett, a Jacqueline, a Aura Hernández, y por ahí veo el iPhone de Nancy. Muy bien, saludos a todos. Vamos a continuar. Estaba revisando quiénes son los que están conectados y qué bien poderlos ver. Y Dania, un abrazo grande. Diego Manuel, me alegra verlo bien acompañado por ahí. Y don Eduardo, que también lo veo por este lado. La Biblia dice que el más grande en el reino tiene que aprender a servir a los demás. Cuando el Señor Jesucristo escuchó a los discípulos discutiendo unos con otros quién iba a ser el más grande en el reino, de ahí surgió una de las declaraciones más poderosas y desafiantes del Evangelio. Y el maestro dijo que el más grande en el reino tiene que ser el siervo de todos. Estas palabras deben resonar profundamente en nuestras vidas, recordándonos que la grandeza en el reino no se mide por el tamaño de la iglesia, los títulos, la riqueza, el poder o los logros, sino por tu disposición para servir con lo que tienes. Algunos de nosotros debemos entender que esa búsqueda de sabiduría no se trata solo de acumular conocimiento, ser más inteligente o ganar favor. Se trata de que tú, con la sabiduría que te ha ido dando Dios, con esa habilidad, con esa herramienta, con esa capacidad profética, tú te puedas posicionar en la sociedad como un instrumento útil en las manos de Dios. Y cuando buscamos la sabiduría, quiero que entiendas que tú y yo nos estamos preparando para resolver problemas, para traer soluciones del cielo a la tierra, para ser portadores del reino en un mundo con una gran necesidad. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos que el propósito de crecer en favor con Dios y con los hombres no era para elevarnos en una posición de prestigio, era para servir a nuestros semejantes, para estar disponibles para su reino y poderte convertir en un canal de bendición, para establecer su reino en la tierra y que tú y yo nos convirtamos en esos administradores fieles de su pueblo y de sus posiciones. Tal como lo dice la palabra, hay algunas añadiduras que vendrán a nuestras vidas, pero eso vendrá como un subproducto después de nuestro llamado
y nuestra dedicación. ¿Sabes? Tendremos que entender que mientras nos venimos sumergiendo poco a poco en la palabra y en lo que venimos aprendiendo, la Biblia, en especial el libro de Proverbios, no es una recopilación de frases sabias. Tú no puedes ver la Biblia como frases sabias, como voy a buscar una frase para subir las redes sociales. Es un manual de vida, es un libro también de contrastes, diseñado para formar el carácter en tu vida. El Proverbios nos confronta con dos caminos. Este es el camino de la sabiduría y este es el camino de la necedad. En cada versículo te está invitando a que tú puedas elegir entre el eterno y lo temporal, entre lo divino y lo terrenal. Los proverbios fueron escritos por Salomón en su mayoría. Fue un hombre que no solo pidió sabiduría, sino que también pidió entendimiento para poder servir a su pueblo. Él no pidió riquezas ni poder para sí mismo. Él lo que dijo es, Señor, dame sabiduría para poder servir bien a tu pueblo, para poder gobernar con justicia. Y dice la Biblia que Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas, honor y favor como nadie antes que él. Esa sabiduría no era para beneficio personal, era para glorificar a Dios y servir a su pueblo. Salomón entendió algo que nos ha costado mucho a nosotros: la sabiduría de Dios. Esa sabiduría divina te va a posicionar para ser agentes de reino en esta tierra. Algunos titubeamos, pero me preguntaba alguien, pero a veces lo oigo hablando del reino, pero ¿qué significa el reino? ¿Hacia dónde apunta con esto del reino? Y entonces yo quisiera traer un poco más de claridad acerca de esto, porque a veces nos estamos confundiendo lo que estamos haciendo. El concepto del reino tiene que ver con un rey, pero cuando hay un rey también hay un dominio. Y quiere decir que si hay un rey, tiene autoridad para gobernar y una influencia sobre un territorio. Y entonces Él es dueño de todo. Por eso cuando tú lees los pasajes del Antiguo Testamento, si no entiendes ese concepto, muchas cosas no tendrán sentido, porque cada persona en el reino es propiedad personal del rey. Por eso el rey podía tomar, si vos mirás en esos reinos, los reyes tomaban mujeres para hacerlas sus esposas, inclusive tomaron esposas de otros hombres. No estoy diciendo de que fue bueno o malo, tomaron hijos y los pusieron en la guerra, tomaron tierras, animales. Y de repente vino el Señor Jesucristo a modelar un reino totalmente distinto. Y por eso también es que Él dice que Él es nuestro Salvador. Pero algunos nos hemos quedado hasta ahí. Él nos salvó, pero también es nuestro Señor. Y Señor significa dueño. Si el Señor Jesucristo es Rey y es Rey de Reyes, significa que lo posee todo. Entonces significa que tú y yo y todo lo que viene a nuestras vidas nos convertimos en administradores, no propietarios. Y ahí es donde entra el conflicto interno, porque a veces no estamos administrando bien los dones, talentos, oficios, habilidades, riquezas. En otros pueden ser recursos que Dios ha puesto alrededor de tu vida, pero la gran mayoría de nosotros vivimos en una cultura capitalista, y todo lo llevamos a un resumen: mi casa, mi reloj, mis lentes, mi computadora, mi teléfono, mi. Y entiéndeme, el reino no es capitalista, tampoco no se basa en la propiedad privada, todo es propiedad del rey. Y no estoy tratando de hablar de capitalismo, de socialismo, de comunismo. Estoy tratando de hablarte un poco de la economía de Dios, pero a veces podemos ver que ciertas formas de ejercer gobierno
Son sistemas económicos que el hombre ha creado, pero debemos entender que no es la idea total de Dios para su economía. La economía de Dios, la economía del reino, funciona totalmente a como lo ha enseñado el mundo. El capitalismo se enfoca en la propiedad privada y en la acumulación de ganancias, pero cuando nosotros estamos en el reino, aunque tú dices mi casa, mi propiedad, mi negocio, tú reconoces que todo eso se te fue dado en administración, pero que cuando lo administras bien, que cuando lo cuidas, lo conservas, lo gestionas, lo multiplicas y Dios lo va a ensanchar y engrandecer y Él te va a volver un administrador de mayores territorios. Pero el problema mayor viene cuando no entendemos que no somos dueños, que solo somos administradores y que eso a veces el no entender ese concepto nos puede apartar del camino del Señor. Y cuando tú aprendes a introducir esa mentalidad dentro de ti, tú mantienes bajo control la codicia y el apego excesivo a las cosas eternas y terrenales. Dios no tiene ningún problema en que tú poseas cosas. Es más, Dios quiere seguirte dando cosas. Su problema es cuando las cosas te poseen a ti. Es cuando aquello se convierte en un Dios en tu vida. Y ese es el área peligrosa. Como personas de reino, no podemos pensar en dinero, riqueza, recursos separados de la eternidad. Tenemos una vida que se nos ha dado para vivirla en esta tierra, pero de una u otra forma, aunque te cuides, aunque cuides tu salud, tu alimentación, es finita. Lo que hagas en esta tierra te prepara para una vida infinita, para una vida eterna. Entonces yo quiero que tú y yo entendamos algo. Nuestro juego mayor y el juego más importante es el juego eterno en nuestras vidas. Pero a veces las decisiones que estamos tomando en esta tierra no son las más sabias. Hay cosas que tienes que entender. Hay gente que dice, quiero ganar más aquí, pero también quiero que entiendas que tú puedes tener éxito en el reino, pero que también hay un éxito mundano. El éxito en el reino significa que gano aquí, pero que también estoy construyendo algo en la eternidad. Pero cuando yo gano de forma natural y mundana, a veces gano usando artificios o cosas que no son legales. A veces salimos con pequeños atajos diciendo, no importa la forma en que lo hizo, lo que vale la pena es el propósito. No, tú tienes que cuidar los principios, porque algunas personas se sacrificarán, casi que se volverán mártires. Otros serán llamados a hacer cosas extraordinarias. Pero ¿cuál es tu llamado hoy? A veces la gente está, yo quisiera vivir de forma humilde. Por eso hay otros que dicen, yo quiero venderlo todo para seguir al Señor. Quiero que entienda algo. Tú puedes servir a Dios con lo que tienes. Puedes añadir valor a tus semejantes. Y cuando tienes una perspectiva de reino, tú te das cuenta que la herramienta que fue puesta en tu mano, en tu vida, te permite edificar a otros. Así es que el reino, ¿cómo te diría yo? Lo que muestra es cómo estamos procesando nuestras vidas a diario y para saber si estamos usando la sabiduría de Dios o lo estamos haciendo conforme al modelo del mundo. Por eso algunos de nosotros deberemos de redefinir realmente cómo lo estamos haciendo. Saludos, de verdad. Veo también a Lili Castillo, a Jessica, al doctor Castellón y por ahí aparece el pastor Silvio Rodríguez. Un abrazo grande a todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir conversando. Algunos de nosotros debemos de entender que el mundo no fue diseñado para que tú ganes, ¿no? A veces nos volvemos demasiado pasivos. La Biblia nos dice que no seamos solo oidores de la palabra, que también nos convirtamos en hacedores. La sabiduría, cuando viene a tu vida, para que sea realmente sabiduría, tienes que aplicarlo.
Entonces ahí es donde yo hablaba de que hay gente que son aprendices lentos y hacedores lentos, siempre están meditando, pero hay otros que son aprendices rápidos, pero ellos llegan a un lugar, aprenden rápido, pero son hacedores lentos. Hay otros que son aprendices lentos, pero son hacedores rápidos. Y otros que son aprendices rápidos y hacedores rápidos. La pregunta honesta es, cuando son temas de riqueza y de finanzas, ¿cuál has sido tú? ¿Ha sido rápido para aprender y rápido para aplicar? ¿O la piensas y la repiensan? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, si tú supieras todo lo que yo he vivido. Y otros dicen, bueno, Dios está en control del cielo, pero la tierra nos la dio a ti y a mí. Y nosotros estamos hoy administrando esta tierra y la cosa parece que no está tan buena. Pero ¿qué tipo de persona eres tú hoy? ¿Eres un hacedor rápido? ¿No eres tan rápido? Entonces, ¿qué cambio debo hacer en este tiempo? Porque todo el recurso viene para los que son hacedores. La recompensa está para los que hicieron. Si usted se acuerda, cuando dio las minas, el Señor a uno le dio una, al otro le dio dos y al otro le dio cinco. El que le dio una le enterró, el de dos la multiplicó y el de cinco la multiplicó. A los que multiplicaron les dijo, buen siervo fiel. Pero hay otros que no estamos multiplicando lo que se nos ha dado y es ahí como que entramos en un conflicto de vida que usted y yo debemos de saber cómo manejarlo en este tiempo. Y por eso es que algunos entramos en esa como dicotomía de pensar en el reino, ¿quién era más importante, Marta o María? Quiero que entienda algo en el reino. No te obliga a elegir entre la presencia de Dios y tu trabajo. Tú puedes trabajar. Vamos a seguir. Yo les comentaba un poco acerca de en el reino, quién somos, si somos Marta o somos María. Porque a veces algunos dicen, es que este es como este o es como el otro. Es como la gente que dice quién debe ser, como la tortuga o como la liebre. A veces en la vida tú puedes tener la sapiencia y la persistencia de la tortuga, pero la velocidad y el ímpetu de la liebre. El cristiano es muy excluyente, o soy este extremo o soy lo otro. Hay un ministerio que es muy evangelístico y hay otro que es totalmente enfrascado en la liberación. Hay uno que es pura guerra espiritual y el otro pura fuego, fuego, fuego y candela. El otro es puro milagro y dice salvación y se le olvida preparar a la gente. Es como mantenemos un equilibrio y en medio de todo esto cómo llegamos a sostenernos en ese equilibrio, porque la Biblia nos muestra que había una mujer llamada Marta y otra mujer llamada María, pero la Biblia no nos obliga a elegir entre la presencia de Dios y nuestro trabajo, porque tú puedes estar en tu trabajo y adorar al Dios del cielo. La religión y el mundo te llevan a elegir entre la felicidad o el éxito, entre la riqueza o servir a Dios en pobreza, entre tener buena forma física o no importa que se te dañe el cuerpo con tal de que tú te mantengas espiritualmente fuerte. No puede ser tanto desequilibrio. En el reino no se trata de esto o lo otro, sino esto y lo otro. Puedo ser Marta, pero también puedo tener lo bueno de Marta y lo bueno de María. Es como tener un pastel. Yo quiero comerme la parte que me gusta, pero hay otros que quedan bien del pastel y solo lo quisieran ver, como aquel niño que tenía la torta y hasta que alguien la partió, él se puso a llorar porque no quería que nadie se la comiera. ¿Sabes qué? En esta vida no funciona. Te invito a pensar qué deberías hacer para mejorar tu vida. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu salud? ¿Qué puedes hacer para incrementar tus riquezas? ¿De qué forma te vas a invertir para mejorar tus relaciones? Algunos de nosotros deberemos de pensar en situaciones sencillas como
y si pudiera beber un poco más de agua, y si pudieras escribir, aunque sea al menos una página de tu nuevo libro, y si en vez de estar pensando en ir al gimnasio 1 hora diario, si pudieras, aunque sea media hora, caminar, y en vez de estar ideando y pensando cosas, y si buscaras el asesoramiento de alguien para que te ayude en ese problema que no has podido resolver por tu propia cuenta, ¿no crees que también podrías hacer una cita con tu ser querido? ¿No será que sería bueno conseguir un seguro médico o dar un paseo de vez en cuando? A veces, muchos de nosotros tenemos soluciones cortas, pero no estamos dando los pasos iniciales para poderlo alcanzar. La gente que son buscadores del reino, tenemos que entender que alguien nos va a equipar, pero que también tenemos que ser entrenados, pero que tenemos que también ser discipulados para poder ejercer autoridad allá afuera. ¿Por qué? Porque hay distintas maneras de crecer, pero la autoridad cuando viene sobre tu vida no es para que te enseñorees sobre los demás, sino que aprendas a servir a tus semejantes y puedas tener un mayor impacto, porque en el reino es distinto que en el mundo. La gran mayoría de nosotros a veces confundimos estos términos y por eso es que después terminamos, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué no puedo? Y es que a veces como que enredamos las cosas. Ay Dios, si no veámoslo por este lado, solo fíjese bien, hay gente que pareciera que tiene pacto con el miedo. Yo a veces tengo comportamiento demasiado intrépido, a veces he sido muy imprudente, pero en otras cosas Dios me ha mostrado que soy un miedoso. Y mi pregunta para ti, ¿con qué estás en pacto en este tiempo? Quiero que entiendas, a veces no es el miedo, es la duda, pero la duda y el miedo son como gemelos, caminan de la mano y a veces estamos en comunión con esos dos o en otro tiempo podemos estar con el espíritu de carencia y una experiencia que tuvimos en nuestra niñez nos está llevando y nos está golpeando. Por eso, ¿con quién estás en pacto en este tiempo? Es mi pregunta para ti. Es mi pregunta para cada uno de ustedes, porque hay algo que tiene que comenzar a acontecer en este tiempo. Hay algo que tiene que comenzar a moverse en este tiempo. Usted y yo tendremos que aprender a caminar de forma distinta, a ser más sabios, porque hay algo que está por venir y la invitación que el Señor te hace, hay una invitación a ser libres, a terminar con aquello que tú temes, porque sabes, cuando hay demasiado miedo, viene la confusión, y cuando la confusión viene a nuestras vidas, se abren puertas para que el enemigo nos golpee. Quiero que entienda algo. Hay una unción, una gracia que está por venir a tu vida. Y esa unción de realeza, porque dijo que somos reyes y sacerdotes, hemos sido llamados para eso. A veces queremos mantenernos en el Antiguo Testamento y dejar que alguien más haga ciertas cosas y dedicarnos únicamente al sacerdocio. Ten cuidado, porque Dios quiere que tengas un equilibrio y que puedas caminar como rey y como sacerdote, que puedas tener áreas en las cuales te vuelvas productivo realmente, pero que también hayan otras áreas en donde tu sensibilidad espiritual te permita sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, traer vida a lo que estaba muerto. ¿Sabes qué? Todo está disponible para ti, para mí, pero a veces algunos de nosotros estamos fallando porque no estamos dando el verdadero momento a las cosas que deben de acontecer en nuestras vidas. Me gusta Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda los afectos de tu corazón, porque afectan todo lo que eres. Presta atención, dice el libro de Proverbios.
al bienestar de tu ser íntimo, porque de ahí mana la vida. Creo que es una de las instrucciones más importantes del capítulo 4 de Proverbios. Guarda tu corazón. No significa construir muros, no significa desconfiar de todo mundo. Lo que dice es, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de ahí es como una fuente de donde sale la vida. El corazón no es un órgano físico, es el centro de tus pensamientos, emociones, decisiones. Pero a veces nuestro corazón permanece cargado de amargura, resentimiento, miedo. Entonces, cuando todo eso está dominando tu corazón, todo lo que fluye por tu boca va a ser tóxico. Pero cuando te llenas de fe, esperanza y amor, lo que va a salir es un manantial de vida. Y entonces tú tienes que preguntarte, ¿a quién estoy dando espacio en mi corazón? Porque lo que permite que habite en tu corazón, tarde o temprano, será manifestado por tu boca. Y a veces hay gente que uno lo escucha y uno dice, caramba, pero este corazón sí que está complicado. ¿Cómo puedo cuidar mi corazón en un mundo lleno de TikTok, ruido, distracciones, negatividad? Hay gente que dice, yo voy a hacer un video viral y ahí le digo, para que lo haga viral ya sabes lo que tenés que hacer, le digo, mostrar piel, decir vulgaridades, salir haciendo una locura. Pero cuando yo quiero guardar mi corazón, hay herramientas que quedaron por escritos en la palabra. Alimenta tu corazón con la palabra. Porque la sabiduría que entra a través de las escrituras, cuando penetran a tu vida, vas a llenar tu corazón de verdad, de luz, de esperanza. Por eso tú y yo debemos vigilar lo que consumimos. Las palabras, imágenes de series, de películas, pensamientos que permitimos que vengan a nuestra mente y afecten nuestro corazón. Cuando dice guarda tu corazón, significa que de forma intencional pon un filtro a lo que estás dejando entrar a tu corazón. Perdona y deja ir lo que tienes que dejar ir, porque un corazón lleno de resentimiento, de amargura, ese corazón no puede fluir una fuente de vida. Guardar el corazón significa mantenerlo limpio, porque como dice Proverbio 4, de ahí fluye la vida. Todo lo que tú dices, todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces está infectado o afectado por lo que está pasando en tu corazón. Son como los lentes. Cuando tú andas tus anteojos bien sucios, no vemos bien. ¿Por qué? Porque no es que el ojo esté mal, es que los lentes están sucios. A veces nuestra boca no está hablando bien, nuestra vida no está teniendo una buena percepción de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro entorno por una razón. Nuestro corazón está golpeado, dolido, resentido, y mientras tú no lo sanas, mientras tú no le das una nueva infusión de la palabra, eso como que vas a pasar discutiendo y peleando, y es ahí donde algunos de nosotros pasamos la mayoría del tiempo y no permitimos que Dios nos ayude a causa de que nuestro corazón está tan lleno de resentimiento, dolor y demás cosas. ¿Qué les parece esta parte? ¿Están aprendiendo algo por ahí? Levanten un dedito, por favor. Muy bien, eso me gusta. Tú no tienes derecho, y a mí también dice, tú no tienes derecho a cenar hasta que yo coma al final, ¿oíste? Así es que ahorita van a tener que aguantarse, nadie come. No, mentira, pueden comer y hacer lo que quieran, estamos disfrutando. No estamos en la iglesia, estamos en un foro en donde tenemos un poco más de informalidad porque estamos un poco más relajados, teniendo un tiempo de comunión, de familia, en donde podemos ser edificados de esta forma. Quiero hablar un poco acerca de un tema que algunos de los que me conocen saben, he escrito muchos libros y me gustaría hablar un poco acerca de ciertas fórmulas de riqueza del reino. Porque digo yo, si existiera un enfoque de reino, un mapa, si hubiera una fórmula, si hubiera una manera que Dios dejó en la Biblia para multiplicar la riqueza de manera justa,
y alineado con Dios y su palabra, ¿no te interesaría conocerla? La riqueza financiera puede medirse de varias maneras. Cuánto tienes y cuánto debes. Tú restas lo que debes y lo que queda. Eso es lo que tú tienes. A veces, en términos de millonarios o multimillonarios, dicen ese hombre vale 100 millones, este otro vale 1.000 millones. Ese es su valor de mercado o su valor de red. A veces decimos cuál es el ingreso disponible de un ser humano. Es el ingreso neto que entra a tu vida, pero lo que queda después de pagar todos tus gastos mensuales. La mayoría de nosotros salimos como con saldo rojo o a la orillita y eso nos lleva a vivir una vida como demasiada dificultad. Pero en el fondo, ¿cuánto tiempo tú podrías mantener o sostener tu estilo de vida si tus ingresos se truncaran hoy? ¿Sabes que los americanos promedios, la gran mayoría, el 75-80% de ellos viven de cheque a cheque? Solo imagínese cómo lo estaremos pasando nosotros, porque la verdadera riqueza, tal, viéndola desde el punto de vista económico, es una combinación de tu patrimonio neto, esos ingresos disponibles, lo que te queda después de pagar todo, y el tiempo, cuánto tiempo podrían tus activos mantener tu estilo de vida sin que tú tengas que trabajar. Esa verdadera riqueza es lo que definiríamos como el recurso que tú tienes. Alguien me preguntará, pero yo no necesito eso para que tú puedas servir en la casa del Señor y hacerlo con libertad. Lo primero, yo te voy a dar tres pasos fundamentales. Lo primero en el reino es proteger. Primero se protege porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Antes de crear riqueza en un nuevo nivel, asegúrate de proteger lo que tienen y verás que esto es de Dios y que Dios piensa, Él siempre protege antes de crear. Pues yo estoy viendo algunos aquí que sí me creen, de verdad que sí. Alguien me estaba comentando en estos días que tuvo ciertos problemas en un choque. La persona que le colisionó su vehículo no quiere hacerse cargo de la reparación. Y entonces dice, ¿cómo es esto? Me va a tocar pagar la reparación a mí. Porque en el reino, vuelvo y les repito, lo primero es proteger, que me imagino que sabe de la palabra, que entiende de la palabra. Y veamos el caso de un hombre como Nehemías. Llegó la religión estructurada de aquella época, hablemos de Esdras, de Zacarías. Ellos quisieron reconstruir la ciudad de Jerusalén y no pudieron. Pero llegó Nehemías con una mentalidad diferente y dijo, el problema no es que han querido reconstruir la ciudad, el problema es que no reconstruyeron y aseguraron primero los muros. Y él se metió y, y lo que hizo fue construir los muros. Y cuando construyó los muros, y puso las puertas, se pudo reconstruir la ciudad. Lo que aquellos no pudieron hacer en casi 100 años, dice la Biblia, lo pudieron hacer en 52 días a causa de que primero protegieron. Entonces en la Biblia primero se protege y hasta después se gana. Entonces en las economías, Scarlett, primero se protege y después se gana. Pero ¿qué hacemos de forma natural? Ganamos, ganamos, ganamos y de repente tenemos un problema, un accidente y alguien nos sacó toda la plata de nuestra bolsa. ¿Qué es lo más peligroso que hacemos día a día? Manejar un vehículo, manejar una moto, manejar una bicicleta. O puedes provocar un accidente o te pueden provocar un accidente. Y si no estás asegurado, vas a tener problemas. Entonces usted dice, usted está pensando muy natural, muy mundano. Vámonos a la creación. ¿Qué le parece? Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, él dijo, vamos a crear al ser humano. Y entonces él dijo, ya necesitar un cordero, alguien que se sacrifique. Y levantó la mano Jesucristo y dijo, si la humanidad falla, yo me sacrificaré por ello. La Biblia dice que el cordero fue inmolado en la eternidad antes de la fundación del mundo. Él
protegió su creación primero y dijo, si el hombre falla, vengo a Jesucristo para redimir a la humanidad y no perder lo que estoy creando. Si tú te fijas en la humanidad, primero también protegió su creación y hasta después comenzó a crear al hombre. Entonces, para usted y para mí es importante entender que en el reino lo primero es proteger. Una vez establecida la protección, usted comienza a generar ingresos. ¿Cómo se generan los ingresos en el reino? Trabajando en tu asignación, trabajando en el propósito que Dios te dio. Tú intercambias tiempo por dinero, utilizas dones, habilidades, talentos. Vas a invertir resolviendo problemas y necesidades para la gente y la gente en agradecimiento pagará por tus servicios y eso permitirá que logres tener recursos en tu mano. Primero protejo y después comienzo a generar. En la medida que resuelvo problemas más grandes, en la medida en que ayudo a una mayor cantidad de personas, en la medida en que yo perfecciono mis habilidades, mis dones, mis talentos, yo puedo generar mayores soluciones y de forma consecuente los ingresos también van a mejorar en mi vida. Entonces, lo primero es proteger. Tengo que aprender a generar. Y tercero, ¿quién es el más grande en el reino? El que sirve. ¿Y cómo puedes destacar en esta vida? Sirviendo. Entre más personas sirvas, entre más problemas resuelvas, entre más complejos sean los problemas, más valioso te vas a volver. Entonces, lo primero, proteger. Lo segundo, ganar. Y lo tercero es multiplicar. Una vez que has aprendido a generar ingresos, no puedes consumir, no puedes gastar, no puedes desbaratar todo lo que ganas. Parte de lo que ganas es para comer y para disfrutar, pero hay otra parte que tú la conviertes en semilla para sembrar. Hay otra parte que tú la reinviertes también, porque la verdadera multiplicación ocurre cuando tu dinero produce más dinero. Porque llega el momento en que tú dejas de trabajar y permites que sea tu dinero el que te sirva a ti. Esa parte de enseñarle a tu dinero a multiplicarse es una habilidad raramente desarrollada. Tú tienes que aprender a utilizar esta fórmula, porque sabes que tú y yo tendremos que aprender a convertirnos en personas que protege, que gana y que multiplica en ese orden. Porque, sabe, yo necesito entrar en un nuevo nivel de multiplicación en mi vida. Yo no quiero ser una carga para mis hijos en mi edad adulta. Estamos para ser llamados una bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestras generaciones. ¿Alguien está aprendiendo algo? Vamos a ver qué me están poniendo por ahí. ¿Alguien está aprendiendo algo? Vamos a chequear. ¿Vamos bien? ¿Qué dice? ¿Qué piensas de lo que estoy diciéndoles ahorita? Yo me estoy quedando quieto porque no veo a nadie responder ahí en el chat. Quiero ver que alguien ponga amén. Hay algo que tenemos que aprender, algo que usted y yo tendremos que hacer en este tiempo. Por mucho tiempo se nos ha enseñado que un ángel va a descender y va, dice, tengo problemas con el internet. Yo también tengo problemas severos. Aquí se me fue, se me ha ido 2 veces el internet. Seguimos en esto porque estamos avanzando. Saballo dice, todo bien. Vamos a continuar. Hay un punto en el área financiera en donde la gente dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Porque cuando diversificas, te protege tener cerdos, gallinas, ganado y café. Y si puedes tener un negocio de compraventa, sería mejor, porque no se pueden tener todos los huevos en la misma canasta. En momentos de colapso generalizado en los mercados, la diversificación tradicional no ofrece protección como te han dicho y te han contado. COVID en el 2. Las 500 empresas más reconocidas en el mundo, las 500 empresas que las clasifica en la revista Fortuna, dijo 485 de ellas perdieron plata en medio de la recesión.
Así es que cuando los sistemas entran bajo presión, ninguna cartera está a salvo. Por lo tanto, eso de diversificar, a veces no lo estés creyendo mucho, más lo que tú tienes que hacer es ¿en quién has confiado cuando tú estás creciendo y haciendo algo para Dios? A veces dejamos de confiar en Dios por confiar en nuestros recursos. Yo te sigo insistiendo, tú tienes que volverte productivo, pero tu perspectiva de hombre y de mujer espiritual, tú nunca lo debes de abandonar. Porque hay gente que dice, pero es que mi pasión es servirle al Señor. Sí, pero para montarte a un avión vas a necesitar recursos. Necesitamos traer un cambio a nuestra forma en cómo nos estamos relacionando con los recursos. Tú y yo debemos hacer los cambios, los ajustes necesarios, buscar la ayuda necesaria porque viene un movimiento. Entonces el pastor me dice, pero viene la transferencia de riqueza. Sí, puede ser que venga la transferencia de riqueza de los... Y si la riqueza viene y tú no la sabes manejar y no la sabes administrar, vas a hacer desastres. Por lo tanto, hay que aprender a proteger, hay que aprender a ganar y hay que aprender a multiplicar. De lo contrario, nos estaremos metiendo a problemas. Por eso, usted y yo tendremos que aprender a planificar, tendremos que aprender a crear sistemas en este nuevo tiempo, porque a veces como que se nos pierde la brújula. Y voy a ir tratando de cerrar un poco con esto de la sanidad como un proceso, porque Dios a veces responderá en medio de tu situación económica, responderá en medio de ese milagro que necesitas, de esa sanidad, pero a veces Dios responderá no como tú quieres. A veces tú estás encapsulando a Dios. Y hay momentos en que tú le pides a Dios por un milagro y aunque tú le pides por un milagro, Dios lo que a veces te da es una instrucción. Y esa declaración, aunque se ve como sencilla, encierra una verdad profunda. Porque a veces en esos momentos de desesperación, en esos momentos de clamor profundo, en donde estamos pidiendo la intervención divina, Dios responde con una manifestación instantánea. Es un milagro extraordinario, pero en otras ocasiones responde con una dirección específica que requiere tu participación efectiva. ¿Quieres ver algo nuevo en tu vida? ¿Quieres cambiar totalmente tu árbol genealógico y ser conocido como el padre de multitudes? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ahorita, el primer llamado que tienes es caminar. Comienza a caminar y vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Y el hombre comenzó a caminar. ¿A dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. Él solo comenzó a caminar y al caminar se le vino aclarando el panorama a tal grado que hoy por hoy es considerado el padre de la fe y un amigo de Dios. Esos aparecieron cuando él obedeció, pero a veces la respuesta divina va a desafiar la instrucción inicial o nuestra expectativa, porque a veces estamos esperando que Dios actúe de esta forma, que resuelva el problema y Dios a veces está demandando tu intervención, lo que tú y yo conocemos como un milagro, porque a veces el milagro te pone a ti como un espectador pasivo. El hombre estaba en el estanque de Bethesda y le dice, ¿quieres ser sano? Te voy a contar una historia. Cada vez que en el estanque se mueve, hay otro que se me va arriba. Como yo soy tullido, cuando alguien me quiere tirar al agua, ya otro se me ha ido arriba. El hombre lo que hizo fue quejarse. Y Dios le dice, no, yo no quiero que sigas hablando. ¿Sabes qué? Porque con tu habladuría casi que estás perdiendo tu milagro. El hombre no se está quejando, está contando realmente lo que ha vivido. Tiene 38 años de estar tullido. Tiene 38 años viendo que los milagros le ocurren a otro y a él no. Porque no hay quien lo sumerja al estanque cuando el ángel agita las aguas. Él era un espectador pasivo y Dios le dice, levántate. De una vez, ocurrió. La historia de Naamán. En la historia de Naamán vemos algunos detalles más claros de lo que les estoy hablando. Él era un comandante de un ejército sirio poderosísimo. Ellos habían
tomado cautivo al pueblo de Dios, pero el hombre se encontraba devastado por la ley, su entorno social. Muy bien, vamos a hacer algo. Quiero cerrar la idea hoy con ustedes para no dejar algo inconcluso, pero voy a repetirlo, lo voy a grabar y lo voy a subir a YouTube de forma privada para que ustedes lo puedan tener. ¿Qué les parece? Yo no le doy gusto al diablo, yo no me detengo, no soy de los que se dan por vencidos fácilmente. Muy bien, por lo menos ya tengo a Carlos Fabricio y al Pastor Silvio. ¿Está aprendiendo algo, Pastor Silvio? Inclusive, a veces tomo ciertos y lo meto en prédica. Eso está bueno. Poquito a poco vaya poniendo los tips que pueda. Recuerda que hay cosas que todavía hay gente que no las va a entender, pero vamos a seguir hablando un poco de lo que ocurrió con Naamán. ¿Qué les parece? Este hombre llegó donde Eliseo. Él tiene una enfermedad de una lepra, algo que en aquel tiempo destruía tu estatus físico porque te iban a mandar a un lugar donde estaba la gente inmunda. Este hombre era un general de ejército, no era cualquiera. Él llega hasta donde el profeta Eliseo, pero sus expectativas eran totalmente definidas. Llegó bien vestido, llevó muchos regalos y muchos presentes, porque él se imaginó, soy Naamán, van a hacer conmigo una fiesta religiosa, una ceremonia religiosa impresionante, en donde el profeta impondrá manos sobre mi vida y hará una oración extraordinaria que al imponer las manos el cielo se va a sacudir, el cielo se va a abrir. Al invocar a Dios, el Dios del cielo, como descendió con Elías en el Carmelo, va a descender con este Eliseo, que también es fuera de serie, y va a sanar mi vida. Pero nada de eso ocurre porque el milagro no viene bajo la perspectiva del general. Inicialmente le pareció humillante la simplicidad con que apareció uno, el profeta. Manda a su sirviente. Le dice el profeta que vayas, te sumerjas 7 veces en el río Jordán, y cuando te sumerjas en el Jordán, tu carne se restaurará y quedarás totalmente limpio. No hubo ceremonia, no hubo un ritual, no hubo imposición de manos, no hubo aceite, no hubo algo impresionante, tampoco ni siquiera hubo un encuentro cara a cara con el profeta, solo una instrucción mundana. Lo mandaron a bañarse en el lago de Managua, pero requería algo, requería humildad, obediencia y una acción repetida 7 veces. La reacción de Naamán, no sé si la estás viendo tú, la reacción de Naamán revela la lucha tuya y mía cuando Dios responde a nuestras peticiones de manera rara o inesperada. Este hombre se sintió ofendido, subestimado, se sintió menospreciado, engañado y hasta dijo una grosería. ¿Acaso los ríos de mi tierra no son mejor? ¿Para qué necesito bañarme en este río horroroso que hay aquí? Los ríos que en mi nación son superiores a este modesto río Jordán. ¿Por qué me voy a sumergir en algo insignificante cuando yo vine para ver una demostración poderosísima del poder de Dios sobre mi vida? Y ahí aparecieron las personas correctas alrededor de Naamán. Dice la Biblia que sus siervos, los que ayudaban a Naamán, lo rodearon. Y al ver esta verdad profunda en el juego, le dijeron, Segunda de Reyes 5:13, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa difícil, la habría hecho, le dice. ¿Cuánto más si solo te mandó y te dijo, lávate 7 veces y serás limpio? Esta pregunta nos lleva a la tendencia humana, porque a veces tendemos a valorar las instrucciones divinas
Dios me mandó que me voy a sanar después de 40 días. Dios me dijo que hiciera tal y cual cosa, que leyera 2 veces la Biblia en menos de un mes y lo haces porque lo sientes heroico. Cuando te dice te vas a ir a bañar 7 veces y lo ves que es muy aparte de todo lo que tiene que ver con una ceremonia religiosa, estamos más dispuestos a emprender tareas como si fuéramos Hércules, Sansón o algún superhéroe. Estamos más dispuestos a hacer sacrificios dramáticos, a obedecer simples instrucciones en el reino. Y aquí está la solución, que requieren humildad divina y genuina en tu vida. La sanidad de Naamán se produjo en el momento de su obediencia. No fue que se sanó porque se sumergió, por favor. No. Usted está equivocado. No. Eso no sucede por obedecer la instrucción divina. Cuando rompió con la estructura religiosa en su cabeza, cuando rompió con la expectativa que él tenía de cómo iba a funcionar Dios, yo por eso les digo a ustedes, ¿cuál es tu momento Naamán que estás teniendo en tu vida? Tú estás necesitando que Dios responda a tu vida a peticiones determinadas. Algunos tendrán peticiones desesperadas delante de Dios por alguna sanidad, otros por provisión, con una dirección específica en su vida, pero la respuesta no parece adecuada, no está llenando tu expectativa. Ha estado orando por una sanidad divina y la respuesta viene por deja la Coca-Cola, comienza a caminar, haz ejercicio, busca un tratamiento médico profesional y déjate ayudar. A veces puedes estar pidiéndole a Dios una restauración financiera y Dios te lleva a que hagas un presupuesto, a que adquieras los libros de educación financiera de Amilcar Crowdy, a que busques cómo hacer cambios en tus hábitos de gastos. Pero tú estabas esperando que apareciera un ángel con una cajita de cartón full de billetes de dólares y Dios lo que quiere es que tú aprendas algunas verdades en tu vida. Otros estaremos pidiendo sanidad en nuestras relaciones y la instrucción divina puede ser que tú tengas conversaciones difíciles o disculpas humildes o cambios en tus patrones de cómo te estás comunicando. ¿Sabes cuál es el problema mayor? Que el desafío que puedes estar enfrentando hoy es que no estás obedeciendo en medio del proceso que estás viviendo. A veces la sanidad demandará un cambio de mentalidad. A veces la sanidad será más que un evento instantáneo. El Señor quiere que hagas algunos cambios en tu vida porque a veces el milagro demandará paciencia en tu vida a causa de que Él quiere madurar tu carácter, quiere educarte para que no sigas enfrentando los mismos desafíos año con año y veces. Te has estado acercando al proceso de sanidad. El poder de Dios ha estado fluyendo, pero tu voluntad todavía no lo has rendido. Tu carácter todavía sigue diciendo yo soy Naamán. Y otros están diciendo yo me estoy leyendo 10 capítulos de la Biblia y estoy teniendo un crecimiento espiritual extraordinario. Y Dios dice, déjate cosas, seguí leyendo la Biblia, pero te quiero 7 veces en el Jordán. Quiero que te sumerjas 7 veces. Pero es que, ¿a dónde está en la Biblia? Si vos me lo mostrás en la Biblia, métete al agua, muchacho. Porque Dios no está interesado solo en resolver tus problemas inmediatos. Él está más interesado en la transformación integral de ti como persona. Ahora entiendo por qué estaba peleando este internet para que no llegáramos hasta donde estamos llegando. Mi pregunta para ti, ¿estás genuinamente dispuesto a seguir instrucciones, inclusive cuando no son las respuestas que tú esperabas? Porque Dios está esperando una obediencia auténtica de ti. La verdadera fe
no se mide para creer en milagros, sino también en obedecer instrucciones divinas que pueden requerir de tu vida tiempo, esfuerzo y un poco de humildad. ¿Has considerado en algún punto que tu milagro puede estar escondido en una instrucción que desechaste porque parecía demasiado simple, porque no vino de la persona que tú esperabas? Pero ahí está ese milagro esperando que tú obedezcas la parte que te corresponde. Mi pregunta para ti, ¿estás dispuesto a participar activamente en tu proceso de sanidad? Porque a veces eso va a requerir un cambio de estilo de vida, va a requerir de alguna disciplina espiritual consistente, algunos pasos prácticos que tendrás que cambiar, porque la verdadera sanidad en tu vida, ya sea física, emocional, espiritual o en las relaciones, requerirá más que una intervención divina. A veces vas a tener que armarte de paciencia, a veces vas a tener que ser persistente. Los procesos en tu vida puede ser que han llevado un poco de tiempo, pero no es que estés limitando el poder de Dios, sino que Dios en el proceso está labrando tu carácter. Además, Él no solo quiere resolver ese problema tuyo, sino quiere transformar tu carácter en medio del proceso. Dios está más interesado en sanarte y fortalecer tu vida para futuras batallas y no solo resolver tus dificultades presentes. Hay un nuevo tiempo para ti, hay una nueva estación, hay instrucciones que parecen mundanas. A veces si eres un religioso y tienes una mentalidad cuadrada, la vas a ver demasiado simple o desproporcionada en comparación con tu problema. Sin embargo, el general Naaman descubrió que la obediencia a la instrucción divina, por simple que parecía, era el camino para recibir un milagro extraordinario de sanidad en tu vida. Mi pregunta para ti en esta noche, para no hacerlo más largo esto y que ustedes se puedan dormir con tranquilidad hoy, ¿estás listo para sumergirte en tu Jordán? ¿Estás listo para obedecer a Dios en este tiempo y dejar de estar poniendo tantos argumentos? ¿Estás listo para avanzar a lo que Dios tiene para tu vida? Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere sanarte, Dios quiere librarte, pero también en el proceso Él quiere prepararte porque no quiere que vuelvas a los mismos pasos de antes. Y es ahí donde Dios quiere tratar profundamente con tu corazón, porque Él quiere que obedezcas en este tiempo. Él quiere que tú hagas los cambios necesarios, porque en la nueva estación, en la nueva dimensión, hay algo que se tiene que desatar a favor de tu vida, pero Él quiere que tú te involucres en tu milagro, porque en el camino Él te va a enseñar algo. Voy a orar por ustedes. El resto de lo que le iba a enseñar se los voy a grabar y se los voy a enviar todo en un video en estos días. No se preocupe, para mí es un privilegio servirle. La Biblia dice y me dio como una promesa que si yo era diligente delante de reyes estaría y que Dios me había levantado para hablarle a gente importante. Y yo estoy creyendo que tú eres esa gente importante a la cual estoy hablando. Lo que siembro en vidas lo estoy viendo en cosechas extraordinarias porque he dejado de estar viendo títulos, nombres y cuánta gente tienes en tu iglesia. Estoy creyendo que el buen Dios está haciendo algo extraordinario en medio de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, traes la sabiduría para que puedan obedecer la instrucción, que rompan con el orgullo como Naamán, que dijo, yo no me meteré en ese lugar, que ellos puedan entender que la obediencia a la instrucción lo llevará a esa nueva dimensión en sus vidas y en sus corazones.
bendigo sus pasos, su quehacer, y estoy creyendo, Señor, que aunque pareciera que esa lepra, que eso que ha venido a sus vidas es incurable, tú tienes una respuesta sencilla para las vidas de mis hermanos, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Bendigo a cada vida, cada hogar, cada familia aquí representada, aún cada congregación, Señor, que lo que se ha sembrado en estas vidas hoy se multiplique en milagros en las vidas de mis hermanos, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendigo sus pasos. Hoy rompo con la mediocridad y declaro que el bien y la misericordia los alcanzará. Señor, que venga la sabiduría para poder desatar una estrategia como lo hiciste en la vida de Nehemías, que primero protegió y después edificaron la ciudad para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Yo estoy creyendo que estos hombres y mujeres están listos para proteger, ganar, y algunos ya están listos para multiplicar, porque este es el nuevo tiempo y la nueva estación para sus vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Rompo con toda palabra que han soltado en contra de tu vida, todo aquello que ha querido venir como una maldición soltada desde lugares de autoridad. Anulo todo decreto, toda sentencia que hayan soltado en contra tuya y de tu familia, y declaro que el bien y la misericordia te alcanzará en este tiempo, que se rompe toda mentira de los infiernos y que se revoca toda sentencia que hayan soltado en contra de tu vida. Señor, sorprende a tus hijos y que este cierre de mes sea explosivo y extraordinario, que venga un tiempo de aceleramiento, que puedan ver tu mano poderosa en medio de sus vidas, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Un abrazo Amén. grande. Saludos.